Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera. Hola, hola amigos, pastores, familia, un placer muy grande poder llegar a tu hogar, a tu celular, a tu compu, al lugar que sea, con este mensaje tan actual. Salvemos a nuestros niños. Involucra tener muy presente a la familia, involucra tener muy presente a la sociedad entera, hoy amenazada más que nunca por los que quieren destruir, comenzando por el niño, el adolescente, el joven y la familia. Y hoy con un invitado muy especial, tal como suele ocurrir, pero hoy por lo que estamos diciendo, alguien que merece que te quedes allí donde estás y escuches. En un momento. Yo levantaré bandera hasta que me... Por muchos años tuve referencias de un evangelista, de un hombre de Dios que estaba a veces en la Argentina y muchas veces por el mundo. Y un día me lo encontré, hablamos, ya lo tuve en el programa. Y hoy está aquí, es un gran honor de recibir al mi querido hermano, el evangelista, el escritor, yo diría el apologista, Miguel Ángel Quircos. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Un gusto Gracias tenerte. por la invitación nuevamente. Es un gusto. Estamos cultivando una amistad, Así ¿verdad? es, así es. Tenemos casi edades parecidas, tenemos contextos parecidos también y sobre todo tenemos una visión que nos impulsa, que viene del reino, que viene del Señor y que es el leitmotiv de nuestra vida, ¿no? Así es. Miguel, habla un poco de vos mismo, porque viste, los entrevistadores tratamos de presentar, pero a veces fallamos. ¿Quién es Miguel Quircos? Bueno, yo nunca imaginaba jamás en mi juventud que iba a estar dedicado a servir a Dios y en este tema en estos temas tan fuertes. Yo nací en un hogar, mi familia siempre fue cristiana. Mi padre, que era hijo de armenios, él había nacido en Armenia en la época de 1915 a 1920. Él tenía 2 años cuando mis abuelos llegaron aquí, perseguidos por la gran matanza que hubo en Turquía con los armenios y todo eso. Bueno, y él siempre pensando en el trabajo, en esforzarse para crecer, y así fue. Lo que sí, mi padre murió joven, a los 49 años, de repente se murió, y fue muy duro, muy sacrificado, un dolor muy grande la causó en la familia, era un hombre de Dios. Y también, bueno, él tocaba instrumentos, y en la iglesia recuerdo que tocaba el violín. Era muy raro ver a un violinista en una iglesia. En una iglesia, ¿verdad? Y él tocaba en violín hermoso. Pero bueno, a los 49 años le sufrió un ataque y falleció. Y bueno, ahí cambió la historia. Yo tuve que hacerme cargo en aquel momento era una empresa pequeña de fábrica de goma. De la familia. Sí, de la familia, una empresa familiar. Sí. Y bueno,
y así fuimos creciendo, hasta que a los 39 años yo tuve un encuentro con Cristo en mi casa. Fue algo, nunca jamás me lo voy a olvidar ese momento. Recibí lo que después me di cuenta que era el bautismo del Espíritu Santo, Sí. y ahí cambió todo, cambió mi manera de ser, mi Un manera de antes y un después. Exactamente. Y al año, antes del año, como a los 8 o 9 meses, tuve que tomar la decisión de entregar la administración de la empresa. Estaba mi madre y mi hermano bastante golpeados, pero bueno, yo sentía que Dios me estaba llamando, que estaba requiriendo mi persona y para su servicio. Y fue muy duro. Los primeros 2 o 3 años fueron duros, especialmente en el aspecto familiar, ¿no? Claro. Fue un llamado para la evangelización. Exactamente, fue un llamado evangelista. Y vos ya tenías una predisposición, un anhelo de anunciar el evangelio así a multitudes, Sí, no yo- solo en el ámbito de la iglesia. Sí, yo no digo años antes, pero meses antes ya tenía la predisposición. Me invitaron a un par de programas radiales, me llevaron a predicar, incluso que nunca no sabía lo que era predicar. Claro. Y un pastor me dice, bueno, abrí la Biblia y empecé a predicar. Y lo hiciste. Y lo hice, yo me sorprendí, después dije, wow, ¿qué pasó? Está bien. Y bueno, ahí arranqué, después entré a un seminario, el Seminario Bíblico de Fe, Bien. y me fui adquiriendo más experiencia, y hasta que un día dije, bueno, me voy a alargar, porque ya sentía que Dios me estaba llamando, empezó a hacer milagros, mucha gente fue sanada, mucha gente fue liberada. Tuve el privilegio de acercarme un día al evangelista de aquel momento, que era Anacondia. Entre paréntesis nos hicimos amigos, y bueno, hemos cambiado experiencias y él me enseñó bastante, pero bueno, el que sabemos que el que es el Señor, el Espíritu Santo, el que te muestra, aprendí lo que es esperar la revelación de Dios y todas esas cosas. Y ahí está, y ahora hace ya 33 años que servimos al Señor, definitivamente. Y sí, como dijiste al principio, hemos estado en varios países del mundo con campañas, con conferencias que son muy buenas conferencias con muy buenos resultados. Ahora, Miguel, entiendo que en este tiempo, sin que el evangelista se haya jubilado, digamos, Sí, encarás una etapa nueva o complementaria, acorde con los tiempos que vivimos. En un momento dado, como también recuerdo, el Señor te mostró que debías encarar el tema del aborto, que lo hiciste, que lo contaste también, que fue como algo que no esperabas. Has escrito un libro, sí. No me mates, mamá, y hoy estás acompañando esta visión referente a este drama Sí, del aborto con con un contexto mundial donde el aborto es una parte, pero que se van sumando otros factores que ya nos hablan de lo que sería un tiempo escatológico, o sea, referente a los últimos tiempos. Y me gustaría que le dedicáramos al programa, que siempre se nos diluye un poco por la brevedad que disponemos de tiempo, a esta parte tan pertinente con lo que está pasando hoy en el mundo, en lo que hace a lo que es la segunda venida del Señor, el arrebato, el arrebatamiento. Así que yo te doy apertura por ese lado. con mucho gusto, sí. Bueno, el tema del aborto, lamentablemente aquí en Argentina
ya está casi metido como ley. Y yo sentía que iba a ser así personalmente, y traté de tener un contacto con la gente cristiana que manejan el tema del aborto a nivel país, a nivel nacional. Y resulta que, bueno, se hicieron las marchas y todas esas cosas, las confrontaciones que hubieron, y yo sentía de no incorporarme a la confrontación, porque sentía que sí, que le iban a aprobar la ley, Claro. pero también el día que se reunieron en el Congreso, Dios me dio una palabra, Ajá. y la palabra es: la maldición cae sobre Argentina. Claro. Y yo lo metí en mi Face, y sé que a algunos no les gustó. Suele Pero- ocurrir. Sí, Suele pero es la ocurrir. realidad. Es la realidad. Lamentablemente, el aborto es un pecado contra la naturaleza, Sí. al igual que el homosexualismo. Son los dos pecados más horrendos que Dios abomina. Y que en la palabra de Dios están condenados Está repetidas condenado, veces. No sí. es que nosotros estamos viendo fantasmas No, o viendo, como dice, cazando brujas. Mirá, cuando a mí me habló del tema del aborto, ya en el principio, cuando yo comencé con el ministerio, recuerdo que estaba en una ciudad, y lo comento incluso en el libro. Sí. Estaba en la ciudad de Villa Ayes, en Paraguay, a unos 50 kilómetros de Asunción. Estábamos teniendo una campaña. Y una de las noches yo estaba listo para subir a la plataforma para predicar, y el Espíritu Santo me dice: deja el mensaje que tenés para otro día. Y yo le digo: ¿pero qué voy a ¿De predicar? qué hablo? Me dice: quiero que hables del aborto. Y yo no sabía nada, o sea, no tenía nada preparado. No era tu tema. No era mi tema. Lo mencionaba por ahí en Sí, sí, algunas obviamente. prédicas como uno de los tantos problemas o de los tantos pecados, pero nada más. Y titubeando le dije: está bien. Le digo: pero Señor, yo no sé nada del aborto. Me dice: yo te voy a dar las palabras. Y así fue. Subí a la plataforma, comencé a hablar del aborto, ya ni me acuerdo, hace 33 años de Sí. esto, y de repente habré hablado unos 20 minutos. Cuando hice un llamado, mucha gente que estaba allí, como 70 personas, se pusieron de pie, todas tenían que ver con el aborto. Pasaban al frente, bueno, estuvimos orando, ministrándole, pidiendo perdón a Dios, y Dios hizo cosas hermosas. Después de eso yo nunca más hablé del aborto. Ah, mira, no Y fue hace un tema recurrente. No. Y hace 17 años nuevamente Dios me habla a través de un profeta que iba a escribir varios libros, y que y que, y me dice: pero hay uno que te lo va a dar el Señor. Y ese va a ser el próximo. El Bueno. aborto. No me mates, mamá. Y exactamente, a los 3 días le pregunto, le digo: Señor, ¿cuál es el libro que querés que escriba? Me dice: quiero que escribas sobre el aborto. Y ahí nació el No me mates, mamá. Es un libro que tiene unas 100 páginas. Se escribió en 15 días. Fue una cosa impresionante. Claro, fluyó porque Pero venía fue de parte increíble. del Señor. Y bueno, ese libro ahora está en español, está en inglés y está en francés, por ahora. La idea Y es qué traducirlo título a todos. apelativo, ¿no? No me mates, mamá. Así es. Yo creo que cualquiera de los abortistas, o de las abortistas, porque hay una preeminencia del sexo femenino, Sí. de las mujeres, porque ahora ya no podemos hablar de sexo tampoco, pero No. vamos a hablar. Que me hubiera gustado saber, es una utopía, una cosa, qué hubieran dicho ellas y ellos en el seno materno cuando mamá decidiera abortar. Seguramente hubieran dicho eso: no me mates, Así es. mamá. Ahora el aborto, Miguel, es una gran pata de este combo diabólico, pero hay otras cosas más que están ocurriendo. Hay se dice una reingeniería social, que yo diría que es una vieja ingeniería espiritual, inmoral,
cultural, por supuesto tiene que ver con lo económico, con lo social, tiene que ver con todos los aspectos de la vida, pero que en definitiva se encuadran dentro, que yo la denominaría o la encerraría dentro de lo que llamaríamos un avivamiento de rebelión contra Dios. Así es. Y en este contexto me gustaría encaminar tu charla y tu exposición a lo que sería la inminencia, no sabemos cuándo, no es mañana, tal vez puede ser, de la venida del Señor y de los tiempos ya profetizados en la palabra. Así es. Bueno, hace ya un año, casi un año y medio, yo estaba llevando una serie de conferencias a las iglesias. Más Dios me pidió que no hiciera campaña evangelística y que llevara el mensaje a las iglesias. Bien. Y comenzó con los de repentes de Dios. Bien. Dios, fue una palabra que Dios me dio y yo comencé a predicar sobre esos de repentes y todos esos mensajes terminaban con un llamado. Y el llamado consiste en que la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4 habla del arrebatamiento a través de Pablo. Y dice que los muertos en Cristo serán arrebatados. Resucitarán. Se abrirán las tumbas y ya hubo, cuando Jesús resucitó, junto con él resucitaron gente que estaba muerta. Estaba enterrada. Los sepulcros fueron eso muestra que para Dios no hay nada imposible. Exacto. Y que lo que Dios establece se va a cumplir. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, de repente, si se produce el arrebatamiento, donde los muertos en Cristo van a resucitar y serán llevados para arriba. ¿Y los que estemos? Y los que estemos en Cristo también seremos arrebatados inmediatamente con ellos, en un de repente, en un abrir y cerrar de ojos, dice. Y nos encontraremos con Jesús en el aire. Sí, Señor. Bueno, el mensaje termina ahí. Entonces yo hago un llamado y pregunto, ¿cuántos son los que están seguros que si en este momento se produce el arrebatamiento, están seguros que se van? Y apenas un 10%, un 15% como mucho, están seguros que se van. El resto no. Y eso me impacta a mí, por supuesto, el ver cómo la gente viene corriendo al frente, se postran delante del Señor, le piden perdón, quebrantados, llorando, y arreglan cuenta con Dios. Bien. Después eso me mostró que por esa razón Dios me llevó a predicar ese mensaje. El anteaño pasado estábamos en Panamá y me levanta como a las 3 de la mañana. Ya cuando me levanta a esa hora digo, acá viene algo. Me preparo un matecito y me siento, digo, bueno, Señor, ¿qué me querés decir? Me dice textualmente, me dice, al mensaje que estás predicando, al de repente le vas a agregar otro título. Le digo, ¿cuál? Me dice, inminente. Es decir, el arrebatamiento es inminente. Ya es mucho más urgente que el de repente. Sí, sí, sí. En el libro de repente, después se transformó en el libro. Claro, ese mensaje. Hoy está el libro. Está en Amazon y ya está disponible. Claro. Este libro habla de todo, porque más tuve que esperar al Señor que en plena pandemia Dios me baje una señal y me dice, le vas a agregar esto, porque no estaba la pandemia en el libro, cuando yo lo quise editar. Sí. Y no lo podía editar. Entonces, cuando comienza la pandemia aquí en Buenos Aires, en Argentina, ahí me dice, ahora sí. Y agregaste el tema de la pandemia. Agregué el tema de la pandemia y otros temas que están en el contexto. Claro. Ahora es muy difícil. Si querés te puedo explicar de qué se trata. En 5 minutos que nos queda de programa puedas explicar, pero dejamos como el apetito abierto espiritual para los que quieran adquirir el libro y por supuesto estaremos con
con Miguel, el pastor, yo te considero un pastor evangelista, como dije, y siervo de Dios, para advertir, para que esta palabra trascienda. Así es. Bueno, definitivamente el libro y el mensaje que estamos llevando contiene cosas que están sucediendo a nivel mundial. Sí, Todos los preparativos que están habiendo por parte de Rusia, está en Ezequiel capítulo 36, 37, donde Rusia con los países árabes van a ir contra Israel, sí, la quieren eliminar. El tema del ecumenismo, que ya se firmó, ya se unieron, promovido claro. por el Vaticano. Una sola iglesia. Una sola iglesia mundial, una sola creencia, una sola fe. Incluso hay muchas iglesias cristianas, evangélicas, Sí, que están se metidas. están sumando. Exactamente. Bueno, esos temas. Después trata también de los problemas que están habiendo en diferentes partes del mundo, los problemas ecológicos, los tsunamis, los desastres, miles de personas desaparecen sin poder tener control, Sí. Y las pandemias que esta que comenzó no se sabe cuándo se va a terminar, Claro. si es que se termina. Si es que se termina, porque Hay esta es distinta a todas las otras. El Señor Es me llevó mundial. a una profecía donde dice que la tercera parte de la humanidad va a desaparecer antes de tiempo. Y ya está ocurriendo. Sí, sí. Ya está. Sí, sí. Más, sumado el tema de la liberación, entre comillas, sexual, Claro. donde El libertinaje. el es eso. libertinaje que hay, el tema del aborto, Sí. el aborto legalizado, como está ocurriendo aquí, Sí, y también los desastres económicos, claro. porque se está perdiendo, Consecuentes. toda la sociedad mundial está perdiendo ya perdió el 40% de la economía, donde hay 5 o 6 tipos o 5 o 6 personas que manejan la economía del mundo, y ellos son los que están dominando en este momento en todo el mundo. Sí, así es. Esto está cantado, está dicho proféticamente, y también está en el libro. Y ahí está presente o germinando la idea del anticristo. La idea del anticristo a mi entender, el anticristo ya está. Sí. Ya está. Ya se está Explícalo presentando. en 2 minutos valiosísimos. El anticristo es una persona. Sí, Esa persona estimamos que ya nació, está en el mundo, y en algún momento próximo va a ser levantado. Lo que sucede es esto, que cuando el anticristo, según la interpretación bíblica, cuando el anticristo se presente como el gobernante del mundo, sí. en ese momento se va a producir el El arrebatamiento. arrebatamiento. Correcto. Por eso el llamado es a la iglesia. El llamado es a aquellos incluso que están apartados. Porque hay muchos cristianos que están mal, que están apartados de Dios, que volvieron al mundo, y es como que Dios les está dando una nueva oportunidad, la última oportunidad, Sí. para que se encaminen en los caminos de Dios. Que retornen a los caminos, a las sendas Así es. antiguas. Exactamente. Miguel, obviamente hemos dado un pantallazo, pero hemos dicho unas cuantas cosas, ha dicho Miguel. Quisiera cerrar en 30 segundos como una apelación a los pastores, a la iglesia, al pueblo de Dios, a quien sea, ¿Cómo a quien no? creas. ¿Cómo no? Bueno, a los pastores y a todos, porque los pastores no dejan de ser hombres, no dejan de ser mujeres, que sirven a Dios, por Sí, supuesto. por supuesto. Pero hay un llamado especialmente a los pastores, al liderazgo de la iglesia, a arreglar cuentas con Dios, a sumarse
al reino de Dios que va a ser arrebatado. Y yo quiero insistir en que pronto, ya, si es posible, y creo que no hay nada imposible para Dios, que entregue su vida completamente, no en parte, sino completamente a Cristo y permita que Él sea el Señor y amo de nuestras vidas. Quiero invitarles a ustedes y quiero invitar a todos aquellos que están lamentablemente muy mal, que están apartados de Dios, que volvieron al pecado. Dios les está dando una nueva oportunidad. Bien, Miguel. Muchísimas gracias. Quedamos comprometidos para un nuevo programa. Con mucho Que Dios gusto. te bendiga. Gracias. Mas yo levantaré bandera. ¿Qué tema, El tema para pensar y para obrar. Quiero leer un pasaje en el Salmo 11 que dice así: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El justo es una expresión que me encanta referida a los hijos de Dios, los hombres justos, la congregación de los justos, que aman la justicia de Dios prioritariamente. La respuesta es: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En este contexto caótico, yo diría único en la historia de la humanidad, por la confluencia de tantos factores, empezando por la pandemia, que es mundial, no es de un sector, y una pandemia moral y espiritual tremenda, que como dijo Miguel, incluye a la Iglesia de Cristo. Ahora, esto significa que los fundamentos, aún los fundamentos humanos, biológicos, fundamentales, han sido destruidos. Pero la respuesta es esta: el Señor está en control. Y como dijo Miguel, tenemos que recurrir a Él como nunca para que nuestro fundamento en Él nos permita reconsagrarnos y jugar el rol que Él nos ha asignado, que también está en la palabra, cuando dice: tiempo de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. La única que está capacitada para esto es la Iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Hasta pronto.